Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, la primera maldición de Lauren Kate. Capítulo 3. El santuario hundido. Lucy tenía la sensación de que Daniel ya llevaba media hora llamando a la desgastada puerta de madera en medio de la noche. La casa veneciana de 3 plantas pertenecía a un colega, un profesor universitario, y Daniel estaba seguro de que aquel hombre les dejaría dormir allí, porque habían sido grandes amigos. Hacía años. Lo que, con Daniel, podía significar un periodo de tiempo bastante largo. Debe de tener el sueño pesado, Lucy bostezó, arrullada por el constante golpeteo de los puños de Daniel en la puerta. O eso pensó adormecida, o el profesor estaba en algún café bohemio que no cerraba por la noche, bebiendo vino mientras leía un libro plegado de términos incomprensibles. Eran las 3 de la madrugada, cuando se habían posado en medio de la plateada telaraña de los canales de Venecia. El reloj de una torre perdida en la noche había dado la hora, y Lucy estaba agotada, abatida. Se apoyó en el frío buzón de hojalata y casi lo arrancó del tornillo que lo sujetaba. Cuando el buzón se inclinó, ella se tambaleó hacia atrás y estuvo a punto de caerse al turbio canal, cuyas aguas verdosas lamían el porche como una lengua negra. Todo el exterior de la casa parecía estar pudriéndose capa por capa, desde los alféizares de madera con las pinturas azul desconchadas hasta los ladrillos rojos cuajados de moho verde, o el húmedo cemento del porche, que se desmenuzaba al pisarlo. Por un momento, Lucy tuvo la sensación de que podía percibir cómo se hundía la ciudad. Tiene que estar en casa, masculló Daniel, sin dejar de aporrear la puerta. Cuando se habían posado en el embarcadero, al que normalmente solo se accedía en góndola, Daniel le había prometido a Lucy una cama, una bebida caliente, un respiro del fuerte viento marino contra el que se habían posado horas volando. Por fin, Lucy se reanimó al oír un ruido de pasos bajando lentamente por una escalera. Daniel respiró y cerró los ojos, aliviado, cuando el picaporte de latón giró. Los goznes chirriaron al abrir las puertas. ¿Quién demonios? El hombre italiano tenía el tieso pelo blanco despeinado y de punta, y las cejas y el bigote pobladísimos, pero el cuello de pico de su bata gris asomaba una espesa bata de vello blanco. Lucy vio que Daniel parpadeó sorprendido, como si, por un momento, pensara que se había equivocado de casa. Entonces, al hombre mayor se le iluminaron los ojos celestes. Se lanzó sobre Daniel y le dio un fuerte abrazo. Ya empezaba a dudar de que vinieras a visitarme antes de que estirara la pata, susurró con la voz ronca. Miró a Lucy y sonrió como si no lo hubieran despertado, como si llevara meses esperándolos. Después de todos estos años, por fin has traído a Lucinda. ¡Qué lujo! El profesor se apellidaba Mazzotta. Daniel y él habían estudiado historia en la Universidad de Bolonia en los años 30. No le horrorizó ni le sorprendió que Daniel no hubiera envejecido. Sabía lo que era.
Solo pareció sentir alegría por haberse reencontrado con un viejo amigo. Una alegría que se vio aumentada por el hecho de conocer el amor de su amigo en aquella vida. Lo llevó a su despacho, cuyo estado tampoco podría ser más ruinoso. Las estanterías se combaban por el centro. El escritorio rebosaba papeles amarillentos, la alfombra estaba raída y salpicada de café. Mazota se puso a prepararles un espeso chocolate a la taza de inmediato. Una vieja mala costumbre de un viejo, le dijo a Lucy el tiempo que le daba un codazo. Pero Daniel apenas tomó un sorbo antes de que entregara su libro y lo abriera por la descripción de la primera reliquia. Mazota se puso unas gafas de montura metálica y escrutó la página con los ojos entrecerrados, mientras murmuraba en italiano. Se levantó, fue a la librería, se rascó la cabeza, regresó al escritorio, se pasó por el despacho, tomó un sorbo de chocolate y regresó a la librería para sacar un grueso tomo encuadernado en piel. Lucy contuvo un bostezo. Le parecía que los párpados le pesaban un quintal. Trató de no quedarse dormida y se pellizcó la palma de la mano para mantenerse despierta. Pero tuvo la impresión de que las voces de Daniel y el profesor Mazota se perdían en una bruma lejana mientras discutían por la imposibilidad de todo lo que decía el otro. Desde luego que es una ventana de la iglesia de San Ignacio. Mazota se retorció las manos. Esas son hexagonales y esta ilustración es claramente ovalada. ¿Qué hacemos aquí?, gritó Daniel de golpe, lo que hizo vibrar un sencillo cuadro de un velero azul colgado de la pared. Está claro que tenemos que ir a la biblioteca de Bolonia. ¿Aún tienes llave para entrar? En tu despacho debes tener. Me jubilé hace 3 años, Daniel, y no vamos a conducir 200 kilómetros de noche para mirar. Se quedó callado. Fíjate en Lucinda. Se está quedando dormida de pie, como un caballo. Atontada, Lucy hizo una mueca. Le daba miedo dormirse y empezar a soñar porque temía encontrarse con Bill. Últimamente tendía a aparecer en cuanto cerraba los ojos. Quería mantenerse despierta, mantenerse alejada de él y también tomar parte en la conversación acerca de la reliquia que Daniel y ella tendrían que encontrar el día siguiente. Pero el sueño era instante y no admitía un no por respuesta. Segundos u horas después, Daniel le tomó en brazos y la subió por una escalera estrecha y oscura. Lo siento, Lucy, le pareció que decía. Estaba demasiado adormilada para responder. Debería haberte dejado descansar antes, pero tengo miedo, susurró. Tengo miedo de no llegar a tiempo. Lucy parpadeó y se echó hacia atrás, sorprendida de encontrarse en una cama y todavía más de ver una peonia blanca en un jarroncito de cristal, inclinada sobre la almohada, junto a su cabeza. Sacó la flor del jarrón y al girarla en la palma, salpicó de agua el edredón brocado de color rosa. La cama chirrió cuando apoyó la almohada en el cabecero de latón para mirar alrededor. Por un momento, mientras los recuerdos soñados de sus viajes por las anunciadoras se desvanecían poco a poco y terminaban de despertarse, se sintió desorientada al ver que estaba en un lugar desconocido. Ya no tenía a Bill para que le diera pistas sobre dónde había ido a parar. Él solo se hallaba presente en sus sueños y la noche anterior había sido, ya sabes, el innombrable, un monstruo, quien se había reído de la idea de que Daniel y ella pudieran cambiar e impedir nada. Había un sobre blanco apoyado en el jarrón de la mesilla. Daniel. Lucy solo recordaba su dulce beso y sus brazos retirándose cuando le había metido en la cama la noche anterior y había cerrado la puerta. ¿Dónde había ido Daniel después de aquello?
Abrió el sobre y sacó la tarjeta blanca que contenía. Había escritas 4 palabras. Mira en el balcón. Sonriendo, Lucy se destapó y bajó las piernas al suelo. Caminó por la gigantesca alfombra, con la peonia blanca sujeta entre sus dedos. Los estrechos ventanales de la habitación tenían casi 6 metros de altura y se alzaban hasta el techo abovedado. Detrás de una de las suntuosas cortinas marrones había una puerta acristalada por la que se accedía a un balcón. Lucy giró el cerrojo metálico y salió, esperando encontrar a Daniel y arrojarse a sus brazos. Pero el balcón semicircular estaba vacío. Lucy solo vio una estrecha barandilla de piedra, las aguas verdes del canal, un piso por debajo y una mesita acristalada con unas sillas plegables de lona roja junto a ella. Hacía un día bonito, olía a humedad, pero el aire era fresco. En el río, lustrosas y esbeltas góndolas negras se adelantaban unas a otras con la elegancia de un cisne. Un par de zorzales dorados gorjeaban en un tendedero en el piso de arriba, y en la orilla del canal había varias casas estrechas pintadas en tonos pastel. Era encantadora, por supuesto, la Venecia con la que casi todo el mundo soñaba, pero Lucy no estaba allí de turista. Daniel y ella habían ido a salvar su historia y del mundo, y el tiempo corría, y Daniel no estaba ahí. Entonces vio otro sobre blanco en la mesa del balcón, apoyado en un diminuto vaso de plástico blanco y una bolsa de papel. Una vez más abrió el sobre y una vez más leyó 4 palabras. Por favor, espera aquí. Irritante pero romántico, dijo en voz alta. Se sentó en la silla plegable y miró en la bolsa. El puñado de minúsculos bollos rellenos de mermelada, espolvoreados con canela y azúcar, que había dentro despidió un aroma embriagador. La bolsa aún estaba caliente y tenía manchitas de aceite. Lucy se metió un bollo en la boca y dio un sorbo al vasito, que contenía el café más aromático y delicioso que había probado en su vida. ¿Disfrutando de los bollos?, le gritó Daniel desde abajo con una sonrisa. Lucy se levantó en un salto y al apoyarse en la barandilla, lo vio de pie en la proa de una góndola decorada con imágenes de ángeles. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha con una recia cinta roja atada alrededor de la copa y utilizaba un ancho remo de madera para guiar lentamente la góndola hacia ella. El corazón le dio un vuelco, como siempre hacía la primera vez que veía a Daniel, en otra vida. Pero él estaba allí, era suyo. Aquello era el presente. «Úntalos en el café y luego dime qué se siente estando en el cielo», dijo Daniel con una sonrisa. «¿Cómo bajo hasta ahí?», preguntó Lucy. Él señaló hacia una escalera de caracol, la más estrecha que Lucy había visto en su vida, justo a la derecha de la barandilla. Lucy tomó el vasito de café y la bolsa de bollos, se puso la peonia detrás de la oreja y se dirigió a la escalera. Notó los ojos de Daniel clavados en ella cuando saltó de la barandilla y comenzó a bajar la escalera. Cada vez que completaba un giro, veía un destello violeta de un tentador mirándola. Cuando llegó abajo, Daniel le tendió una mano para ayudarla a subir a la góndola. Allí estaba la electricidad que Lucy anhelaba sentir desde que había despertado, la chispa que saltaba entre ellos cada vez que se tocaban. Daniel la tomó por la cintura, la trajo hacia sí y pegó su cuerpo al suyo. La besó, larga y apasionadamente, hasta que se sintió mareada. Una forma ideal para empezar el día. Daniel puso los dedos por los pétalos de la peonia que llevaba en la oreja. De golpe, Lucy notó un ligero peso en el cuello y al llevarse la mano a él,
Palpó una cadenita que siguió con los dedos hasta tocar el guardapelo de plata. Lo levantó y descubrió que la rosa roja grabada en una de las caras. Su guardapelo era el que Daniel le había dado en la última noche de Espada y Cruz. Lucy lo había escondido en la tapa del libro de los vigilantes durante el breve periodo que había pasado, pero solo guardaba un vago recuerdo de aquellos días. Lo siguiente que recordaba era que el señor Cole le había llevado rápidamente al aeropuerto para que cogiera un avión a California. No se había acordado del guardapelo ni del libro hasta que fue su llegada a la escuela de la costa, y para entonces estaba segura de que los había perdido. Daniel debió de habérselos puesto mientras ella dormía. Volvieron a empañársele los ojos, esa vez de felicidad. ¿Dónde lo has? Ábrelo. Daniel sonrió. La última vez que había abierto el guardapelo, la fotografía de Daniel y una Lucy anterior lo habían desconcertado. Daniel había prometido que le diría cuándo se había sacado la fotografía la siguiente vez que la viera. No lo había hecho. Casi todos los ratos que habían conseguido pasar juntos en California habían sido estresantes y demasiado breves, y habían estado repletos de discusiones absurdas que ya no podían imaginar volver a tener con Daniel. Se alegró de haber esperado, porque cuando esa vez abrió el guardapelo y vio la diminuta fotografía detrás del cristal, Daniel con pajarita y Lucy con el pelo corto, la identificó de inmediato. Lucía, susurró. Era la joven enfermera con la que Lucy se había encontrado cuando había aparecido en el Milán de la Primera Guerra Mundial. La chica era mucho más joven cuando Lucy la conoció, dulce y un poco descarada, pero tan noble que la había admirado al instante. Sonrió al recordar la forma en la que Lucía siempre miraba su moderno corte de pelo más corto y sus bromas sobre lo encandilados que tenía todos los soldados. Recordó, sobre todo, que si se hubiera quedado en aquel hospital italiano durante más tiempo y las circunstancias hubieran sido, bueno, completamente distintas, podrían haber sido grandes amigas. Miró a Daniel con una sonrisa radiante, pero el rostro enseguida se le ensombreció. Él la miraba como si le hubiera dado un puñetazo. ¿Qué pasa? Lucy soltó el guardapelo, se arrimó a él y le pasó los brazos por el cuello. Daniel negó con la cabeza aturdido. Es solo que no estoy acostumbrado a compartir esto contigo. Tu expresión cuando has reconocido la foto es lo más hermoso que he visto nunca. Lucy se ruborizó, sonrió, se quedó muda y quiso llorar, todo al mismo tiempo. Comprendía a Daniel perfectamente. Perdona por haberte dejado sola, dijo él. He tenido que ir a Bolonia para consultar una cosa en uno de los libros de Mazzotta. He supuesto que necesitabas descansar lo máximo posible y estabas tan guapa dormida que no he sido capaz de despertarte. ¿Has encontrado lo que buscabas? Le preguntó Lucy. Es posible. Mazzotta me ha dado una pista sobre una piazza aquí, en Venecia. Él es sobre todo historiador de arte, pero sabe más de teología que ningún otro mortal que yo conozca. Lucy se sentó en el banco de terciopelo rojo de la góndola, que era como un confidente, con un acolchado cojín negro de piel y el alto respaldo labrado. Daniel metió el remo en el agua y la góndola avanzó. El agua tenía un vivo color verde pastel y conforme se deslizaba por ella, Lucy vio toda la ciudad reflejada en su
vítrea superficie ondulada. «La buena noticia», dijo Daniel mientras la miraba por debajo de la ala de su sombrero, «es que Mazota cree que sabe dónde está la reliquia. Me he pasado la noche discutiendo con él, pero al final hemos encontrado una vieja fotografía muy interesante que concuerda con mi dibujo. Y resulta...». Daniel dio un golpe de muñeca y la góndola giró con elegancia por un estrecho recodo para pasar por debajo de un puente peatonal. «Que la bandeja es una aureola». ¿Una aureola? Creí que solo los ángeles de las felicitaciones tenían aureola. Lucy miró a Daniel con la cabeza ladeada. ¿La tienes tú? Daniel sonrió, como si su pregunta le pareciera encantadora. No el típico disco luminoso. Creo que yo lo sepa. Las aureolas son representaciones de nuestra luz, de una forma que los mortales pueden comprender. La luz violeta que tú viajas alrededor en Espada y Cruz, por ejemplo, supongo que Gabe nunca te ha contado qué pasó para Da Vinci. ¿Qué hizo qué? Lucy casi se atragantó con sus bombolini. Por supuesto, él no sabía que era un ángel, pero según dice Gabe, Leonardo habló de la luz que parecía irradiar de ella. Por eso la pintó como una aureola. ¡Caramba! Lucy movió la cabeza, estupefacta cuando pasaron por delante de dos enamorados con sombreros de fieltro iguales que se besaban en la esquina de un balcón. Leonardo no es el único. Los artistas representan a los ángeles de esta forma desde que caminamos en la tierra. Y la aureola que tenemos que encontrar hoy es la representación de otro artista. A Daniel se le sombreció el rostro. La música de un disco de jazz rayado que se oía por una ventana abierta pareció envolver la góndola e instrumentar su narración. Esta es la escultura de un ángel, mucho más antigua del periodo preclásico, y tan antigua que se desconoce la identidad del artista. Es de Anatolia, y como el resto de las reliquias, fue robada durante la Segunda Cruzada. Entonces, ¿solo tenemos que encontrar la escultura en una iglesia, museo o lo que sea? ¿Quitarle la aureola al ángel e ir volando al monte Sinaí?, preguntó Lucy. A Daniel se le oscureció fugazmente la mirada. Por ahora sí, ese es el plan. Parece demasiado fácil, dijo Lucy mientras se fijaba en la intrincada arquitectura de los edificios que los rodeaban. Las cúpulas bulbiformes de uno, lo lozano jardín colgante que giraba hierbas finas de otro. Todo parecía estar hundiéndose en aquellas aguas verdes con una suerte de sereno abonado. Daniel miró a lo lejos, y el agua soleada y destellante se le reflejó en los ojos. Ya veremos lo fácil que es. Entrecerró los ojos para leer un letrero de madera que había más adelante y se acercó de la orilla. La góndola se balanceó cuando Daniel la detuvo junto a una pared de ladrillo, cubierta de enredaderas. Se tomó uno de los amarres y ató la góndola a él. La embarcación crujió y tiró de sus ataduras. Esta es la dirección que me ha dado Mazota. Daniel señaló un viejo puente arqueado de piedra, con un aspecto entre romántico y ruinoso. Subiremos por estas escaleras para ir al palazzo. No debe de estar lejos. Saltó el embarcadero y le tendió la mano. Lucy lo imitó y juntos cruzaron el puente tomados de la mano.
Mientras pasaban por delante de un innumerable puestos de pan, vendedores ambulantes de camisetas venecianas, Lucy no pudo evitar fijarse en las otras parejas felices. Parecía que allí todos se besaban y se reían. Se quitó la peonia de la oreja y la metió en el bolso. Daniel y ella estaban ahí por una misión. No de luna de miel. No habría más encuentros románticos si fracasaban. Apretaron el paso cuando torcieron a la izquierda por una callejuela y después a la derecha para entrar a una amplia piazza. Daniel se detuvo de golpe. Se supone que está aquí, en la plaza. Leyó la dirección y movió la cabeza con incredulidad. ¿Qué pasa? La dirección que Mazota me ha dado es la de esta iglesia. Eso no me lo ha dicho. Señaló el alto templo franciscano con sus 3 chapiteles y sus 4 rosetones. Era un edificio imponente, con el exterior anaranjado y una orla blanca en las ventanas y la gran cúpula. La escultura, la aureola, deberían de estar adentro. Lucy dio un paso hacia la iglesia y se encogió de hombros desconcertada. Pues entremos a comprobarlo. Daniel volcó el peso en la otra pierna de golpe. Estaba lívido. No puedo, Lucy. ¿Por qué? Daniel se había puesto rígido y su nerviosismo resultaba palpable. Parecía que tuviera los brazos pegados a los costados y apretaba tanto la mandíbula que podría haberle tenido electricidad. Lucy no estaba habituada a verlo titubear. Su inseguridad le extrañó. Entonces, ¿no lo sabes? Ella negó con la cabeza y Daniel suspiró. Pensaba que quizá te lo había enseñado en la escuela de la costa. El caso es que si un ángel caído entra en un santuario de Dios, el edificio y todas las personas que hay dentro se quemarán al instante. Terminó la frase con rapidez, justo cuando se cruzaron con una fila de estudiantes alemanes con faldas plisadas que se dirigían a la iglesia para visitarla. Lucy vio que algunas de ellas se volvían para mirar a Daniel, que intercambiaban susurros y risitas, y se arreglaban las trenzas por si él miraba en su dirección. Él no despegó los ojos de Lucy, aún parecía nervioso. Es uno de los muchos detalles menos conocidos de nuestros castigos. Si un ángel caído quiere volver al redil, debe apelar directamente al trono. No hay ningún atajo. ¿Estás diciendo que nunca has pisado una iglesia? ¿Ni una sola vez en los miles de años que llevas en la tierra? Daniel negó con la cabeza. Ni un templo, una sinagoga o una mezquita. Jamás. Lo más parecido ha sido la piscina cubierta de espada y cruz cuando la desacralizaron y la transformaron en gimnasio. Dejó de ser un tabú. Cerró los ojos. Arriani lo hizo una vez, muy al principio antes de volver al cielo, pero no lo sabía. Pero cómo lo describe, ¿es ahí donde se hizo las heridas del cuello? Lucy se tocó el cuello de forma instintiva, mientras recordaba sus primeras horas en espada y cruz. Arriani dándole una navaja suiza robada, exigiéndole que le cortara el pelo. Lucy no había podido despegar los ojos de sus extrañas cicatrices jaspeadas. No. Daniel apartó la mirada incómodo. Eso fue otra cosa. Un grupo de turistas posaba con una guía para una fotografía delante de la entrada. En el tiempo que llevaban hablando, 10 personas habían entrado y salido de la iglesia, sin apreciar, según parecía, ni la belleza del edificio
ni su trascendencia. Aunque Daniel, Ariane y toda la legión de ángeles no podrían estar jamás allí, adentro. Pero Lucy sí. Iré yo. Sé cómo es la aureola por tus dibujos. Si está dentro la encontraré y tú puedes entrar. Es cierto. Daniel asintió con brusquedad. Es la única forma. No hay problema. Lucy fingió despreocupada. Te espero aquí. Daniel parecía tan reticente como aliviado. Le apretó la mano, se sentó en el borde de la fuente que ocupaba el centro de la plaza y le explicó qué aspecto debería tener la aureola y el modo de extraerla. Pero ve con cuidado. Tiene más de 1000 años de antigüedad y es delicada. Detrás de él, un querubín escupía un interminable chorro de agua. Si hay algún problema, Lucy, si tienes la menor sospecha, sal de inmediato. La iglesia, fresca y poco iluminada, era un alto edificio con planta de cruz latina, en la que olía mucho incienso. Lucy tomó un folleto en inglés al entrar, pero cayó en la cuenta de que no sabía cómo se llamaba la escultura. Enojada consiguió consigo misma por no preguntarlo. Seguro que Daniel lo sabía. Caminó entre los bancos vacíos que flanqueaban la estrecha nave, mientras miraba el Vía Crucis representado en las vidrieras de los altos ventanales. En contraste con el bullicio de la concurrida piazza, en la iglesia reinaba un relativo silencio. Lucy oyó el taconeo de sus botas en el suelo, que era de mármol, cuando pasó por delante de una estatua de la Virgen que ocupaba una de las capillitas laterales provistas de rejas. Sus inexpresivos ojos de mármol le parecieron demasiado grandes, los dedos de sus manos orantes, tremendamente largos y finos. No veía la aureola por ninguna parte. Al final de la nave se detuvo en el centro de la iglesia, debajo de la inmensa cúpula, por cuyos altos ventanales se colocaba la luz atenuada del sol. Había un hombre con un hábito gris arrodillado delante del altar. Solo se le veía la cara y las manos, que tenía ahuecadas sobre el corazón. Cantaba en latín para sus adentros. Dies irae, dies illa. Lucy reconoció las palabras de sus clases de latín en Dover, pero no recordaba qué significaban. Cuando se acercó, el hombre dejó de cantar y levantó la cabeza, como si su presencia hubiera interrumpido su plegaria. Tenía la tez más blanca que Lucy hubiera visto nunca, y sus finos labios casi se hicieron transparentes cuando se le crisparon. Lucy apartó la mirada y torció a la izquierda por el transepto, el brazo más corto de la plaza de que cruzaba la tina, en un intento de no invadir su espacio. Y se encontró ante un ángel imponente. Era una estatua de liso mármol rosa, radicalmente distinta de los ángeles a los que Lucy había llegado a conocer también. Carecía por completo de la apasionada vitalidad que ella veía en Cam, de las infinitas complejidades que adoraba en Daniel. Era una estatua creada por fieles devotos para fieles devotos. A Lucy, el ángel le pareció vacío. Tenía la mirada dirigida al cielo y su cuerpo de mármol esculpido brillaba entre los suaves pliegues de la tela que le cubría el pecho y la cintura. Su rostro, vuelto hacia arriba a 3 metros por encima de la cara de Lucy, estaba cincelado a mano experta, desde el puente de la nariz hasta los diminutos tirabuzones que le acariciaban la oreja. Tenía las manos alzadas al cielo, como si pidiera perdón por un antiguo pecado. Buongiorno. La voz sobresaltó a Lucy. No había visto al sacerdote vestido con un largo y recio hábito negro, ni tampoco la rectoría del final del
transepto por cuya puerta labrada del caoba acababa de salir el hombre. Tenía la nariz brillante y los lóbulos de las orejas grandes. Era mucho más alto que ella, y eso la incomodaba. Se obligó a sonreír y dio un paso atrás. ¿Cómo iba a robar una reliquia en un lugar público como aquel? ¿Por qué no lo había pensado antes en la piazza? Ni siquiera hablaba. Entonces se acordó. Si hablaba italiano, lo había aprendido más o menos de forma instantánea cuando las anunciadoras la habían transformado al frente de la batalla que libraba cerca del río Piave. En una escultura bonita, dijo el sacerdote. Su italiano no era perfecto. Lo hablaba más bien como si lo hubiera dominado hacía años, pero hubiera perdido la confianza. Aún así, su acento era bastante bueno y el sacerdote pareció entenderla. Desde luego. El trabajo del artista con el cincel, dijo Lucy, mientras extendía los brazos como si estuviera haciendo una crítica de la obra. Es como si hubiera liberado el ángel de la piedra. Volvió a mirar la estructura con cara de asombro y tratando de aparentar la mayor inocencia posible. La rodeó. En efecto, el ángel tenía la cabeza coronada por una aureola de oro con el centro de cristal, solo que no estaba mellada con los lugares que parecían indicar el dibujo de Daniel. A lo mejor la habían restaurado. El sacerdote asintió con aire de atendido y dijo: Ningún ángel fue ya libre después del pecado de la caída. El ojo experto también ve eso. Daniel le había descrito a Lucy el truco para separar la aureola de la cabeza del ángel. Había que cogerla como el volante de un coche y girarla 2 veces en el sentido de las agujas del reloj. Con firmeza, pero también con delicadeza. Como estaba hecha de oro y cristal, tuvieron que acoplarla después. Por eso hay una base esculpida en la piedra en la que encajaba la aureola. Solo 2 vueltas, fuertes pero delicadas. Eso la aflojaría. Lucy miró la vasta estatua que se erigía por encima del sacerdote y de ella. De acuerdo. El sacerdote se colocó a su lado. Es Rafael, el sanador. Lucy no conocía a ningún ángel que se llamara Rafael. Se preguntó si era real o una invención de la iglesia. He leído en una guía que es el periodo preclásico. Miró la fina barra de mármol que sujetaba la aureola en la cabeza del ángel. ¿No trajeron esta estatua a la iglesia durante las cruzadas? El sacerdote se llevó los brazos al pecho y las largas mangas de su hábito se le bajaron hasta los codos. Tú estás pensando en la original. Esa estatua está justo al sur de Dorso Duro, en la Chiesa de Ipicoli Miracoli, de la isla de las Focas, y desapareció junto con la iglesia y la isla cuando ambos se hundieron en el mar hace siglos. No, Lucy tragó saliva. No lo sabía. El sacerdote clavó en ella sus redondos ojos castaños. Debes de llevar poco tiempo en Venecia, dijo. Aquí todo acaba hundiéndose en el mar. No es tan malo, la verdad, como si no nos habríamos convertido en expertos imitadores. Miró el ángel y pasó sus largos dedos tostados por el pedestal de mármol. Esta reproducción se hizo por encargo y solo costó 50,000 liras. ¿No es asombroso? No era asombroso, era horrible. ¿La aureola auténtica se había hundido en el mar? Ya no la encontrarían, ya no averiguarían dónde había sido la caída,
¿Ya no podrían impedir que el innombrable los destruyera? Su viaje no había hecho más que empezar y ya parecía que todo estuviera perdido. Lucy se tambaleó hacia atrás, apenas capaz de dar las gracias al sacerdote. Se sentía pesada e inestable y casi tropezó con el pálido devoto, que frunció el entrecejo mientras ella se dirigía rápidamente a la puerta. Lucy echó a correr en cuanto salió de la iglesia. Daniel la tomó por el codo en la fuente. ¿Qué ha pasado? Su cara debía de haberla delatado. Se le contó todo, más abatida con cada palabra. Cuando llegó a la parte en la que el sacerdote había alardeado de la barata reproducción, una lágrima le surcó la mejilla. ¿Estás segura de que ha dicho la chiesa de I Piccoli Miracoli? Preguntó Daniel, mientras se daba la vuelta para observar el final de la piazza. ¿En la isla de las focas? Estoy segura, Daniel. Ha desaparecido. Está hundida en el mar. Y vamos a encontrarla. ¿Qué? ¿Cómo? Daniel ya le había tomado la mano y con una última ojeada de soslayo al interior de la iglesia, echó a correr por la plaza. Daniel, ¿sabes nadar? Esto no tiene gracia. No, no la tiene. Daniel se separó, la miró y la sostuvo con el mentón en la palma de la mano. Lucy tenía el corazón acelerado, pero la mirada de Daniel la serenó. No es la situación ideal, pero si esa es la única forma de conseguir la reliquia, la conseguiremos así. Nada puede detenernos. Eso lo sabes. No podemos permitir que nada lo haga. Momentos después, volvieron a estar en la góndola, y Daniel remaba hacia el mar con tanta fuerza que parecía que tribulaban una lancha motora. Adelantaron a todas las otras góndolas del canal. Trazaron curvas cerradas para atravesar puentes bajos y rodear angulosas esquinitas de edificios. Salpicaron de agua a los asombrosos ocupantes de las góndolas vecinas. Conozco esa isla, dijo Daniel, sin nada de resuello. Estaba a medio camino entre San Marcos y la Guiadesca, pero no hay ningún amarradero cerca. Tendremos que dejar la góndola. Tendremos que saltar por la borda y nadar. Lucy echó un vistazo a las turbias aguas verdes que pasaban velozmente por debajo de ella, sin bañador, hipotermia, monstruos italianos del lago. En las profundidades de aquel cenagal, el banco de la góndola estaba congelado y el agua olía a barro mezclado con aguas residuales. Todo eso se le pasó por la cabeza en un instante, pero miró a Daniel a los ojos y se serenó. Él la necesitaba. Ella estaba de su parte sin hacer preguntas. De acuerdo. Cuando llegaron al ancho canal entre islas en el que desembarcaba el resto de los canales, reinaba el caos turístico. El agua estaba atestada de vaporetti que llevaban a turistas y sus maletas de ruedas de los hoteles, lanchas motoras alquiladas por viejos ricos y elegantes, y aerodinámicos kayaks pilotados por mochileros estadounidenses con gafas de envolventes. Góndolas, barcas y lanchas policías surcaban el agua como balas, apenas evitándose unas a otras. Daniel maniobró sin esfuerzo y señaló a lo lejos. ¿Ves las torres? Lucy miró más allá de las embarcaciones multicolores. El horizonte era una tenue línea, donde el cielo gris a su lado se encontraba con el agua, más oscura. No. Concéntrate, Lucy. Al cabo de un minuto, Lucy vio dos torrecitas verdosas,
más lejos de lo que creía que la vista le alcanzaría sin un catalejo. ¡Oh! Allí. Es lo único que queda de la iglesia. Daniel remó más deprisa cuando la cantidad de embarcaciones que le rodeaban disminuyó. El agua se picó y adquirió una tonalidad verde más oscura. Comenzó a oler más a mar y menos a la mugre extrañamente atractiva de Venecia. El viento azotó los cabellos de Lucy y se iba haciendo más frío conforme se alejaba de tierra firme. Esperamos que ningún equipo de excavación submarina nos haya birlado la aureola. Antes, cuando Lucy había vuelto a montarse en la góndola, Daniel le había pedido que lo esperara un momento. Había desaparecido por una estrecha callejuela y había regresado después de lo que parecían segundos con una pequeña bolsa rosa de plástico. Cuando Daniel se alargó en ese momento, Lucy sacó unas gafas de buceo. Parecían carísimas y bastante poco prácticas, malvas y negras, con modernas alas de ángeles en los bordes cristalinos. No recordaba la última vez que había nadado con gafas de buceo, pero cuando miró el agua plegada de sombras negras, se alegró de tenerlas para protegerse los ojos. ¿Gafas para no bañador?, preguntó. Daniel se ruborizó. Supongo que ha sido una estupidez, pero tenía prisa y solo he pensado en lo que ibas a necesitar para tomar la aureola. Volvió a sumergir los remos en el agua y avanzó con más rapidez que una fuera borda. Puedes nadar en ropa interior, ¿verdad? Entonces fue Lucy la que se ruborizó. En circunstancias normales, le preguntaba, podría haber sido emocionante haberle hecho reír, pero no en aquellos 9 días. Lucy asintió. 8 días ya. Daniel estaba muy serio. Por supuesto, dijo Lucy después de tragar saliva. Los 2 chapiteles verdosos aumentaron de tamaño y cobraron nitidez. Poco después los tuvieron delante. Era alto y cónicos y estaban compuestos de oxidadas lamas de cobre. Los coronaban banderines de cobre que parecían ondear el viento, pero uno estaba lleno de agujeros y el otro se había separado por completo de su asta. En mar abierto, aquellos 2 chapiteles asomados por encima del agua creaban una impresión extraña y hacían pensar en una inmensa catedral sumergida. Lucy se preguntó cuándo se habría hundido la iglesia y a cuánta profundidad estaría. La idea de bajar buceando hasta allí con unas ridículas gafas de buceo y en ropa interior, comprada por una madre, le daba escalofríos. La iglesia debe de ser enorme, opinó. En realidad quería decir, no creo que sea capaz de hacer esto. No puedo respirar bajo el agua. ¿Cómo vamos a encontrar una minúscula aureola hundida en mitad del mar? Yo puedo bajarte hasta la iglesia, pero nada más. Siempre que no me sueltes la mano. Daniel le tendió una cálida mano para ayudarla a ponerse de pie. Respirar no será un problema, pero la iglesia sigue santificada, así que voy a necesitarte para que encuentres la aureola y la saques. Daniel se quitó la camiseta por la cabeza y la arrojó al banco con la góndola. Se sacó el pantalón con rapidez sin perder el equilibrio, y después las zapatillas de tenis. Lucy se quedó mirando, notando un agradable calorcillo, hasta que cayó en la cuenta de que también debería estar desnudándose. Se quitó las botas y los calcetines y se sacó el pantalón con el mayor recato posible. Daniel la sujetaba de la mano para ayudarla a meterse en equilibrio. La miraba, pero no como Lucy esperaba. Estaba preocupado por ella, por su carne de gallina. Le frotó los brazos cuando se quitó el jersey y se quedó de pie en la góndola en su práctica ropa interior.
pelada de frío en mitad de la laguna veneciana. Lucy tuvo otro escalofrío, de frío y miedo, ambos mezclados de forma indisoluble. Pero su tono fue animoso cuando se puso las gafas de buceo, que le apretaban, y dijo: «¡Al agua, patos!». Se tomaron de la mano, igual que habían hecho la última vez que nadaron juntos en Espada y Cruz. Cuando sus pies dejaron de tocar el suelo barnizado de la góndola, Daniel la impulsó hacia arriba, mucho más alto de lo que ella habría podido saltar sola, y se zambulleron juntos. El cuerpo de Lucy rompió la superficie del mar, que no estaba tan frío como esperaba. De hecho, cuanto más cerca de Daniel nadaba, más cerca se calentaba el agua a su alrededor. Daniel resplandecía. Por supuesto, Lucy no había querido expresar su temor sobre la oscura e inaccesible que estaría la iglesia hundida, pero en ese momento comprendió que Daniel, como de costumbre, velaba por ella. Le alumbraría el camino hasta la aureola con la misma trémula incandescencia que ella había visto en muchas de sus vidas anteriores. El brillo de Daniel rielaba en el agua turbia y le envolvía en su seno, tan hermoso y sorprendente como un arco iris que rompe la negrura de la noche. Siguieron sumergiéndose, tomados de la mano y bañados de la luz violeta. El agua estaba sedosa, tan silenciosa como una tumba vacía. A 4 metros de profundidad, el mar se volvía más oscuro, pero la luz de Daniel aún iluminaba el agua en varios metros a la redonda. 4 metros más abajo, vieron la fachada de la iglesia. Era hermosa. El mar le había conservado y el brillo de la gloria de Daniel teñía la violeta sus viejas piedras inertes. Los 2 chapiteles que asomaban por encima de la superficie partían de un tejado plano bordeado de esculturas de santos. Había mosaicos deteriorados que representaban a Jesús con algunos de los apóstoles. Todo estaba tapizado de musgo y rebasado de vida. Había diminutos peces plateados que entraban y salían de huecos, anémonas de mar fijadas a representaciones de milagros, anguilas que salían de recovecos por los que habían deambulado los venecianos de la antigüedad. Daniel permaneció a su lado, siguiendo su curso caprichoso, alumbrándole el camino. Lucy rodeó el lado derecho de la iglesia y miró por las vidrieras rotas, sin perder en ningún momento de vista la distancia hasta la superficie, para subir a respirar. Más o menos en el momento que esperaba, comenzó a quedarse sin aire, pero aún no estaba dispuesta a subir. Acababan de llegar a una ventana por la que veía lo que parecía un altar. Apretó los dientes y aguantó un poco más. Sin soltar la mano a Daniel, miró por una de las ventanas próximas al transepto de la iglesia. Metió la cabeza y los hombros, y Daniel se pegó a la pared todo lo posible para alumbrar el interior. Lucy no vio nada, aparte de bancos podridos y un altar de piedra partido por la mitad. El resto estaba oscuro, y Daniel no podía acercarse más para alumbrarlo. Lucy notó que los pulmones se le tensaban y se asustó, pero luego, sin saber cómo, se le relajaron y tuvo la sensación de que disponía de un tiempo precioso antes de que la tensión y el miedo retornaran. Era como si hubieran umbrales de respiración y ella pudiera rebasar varios de ellos antes de que la situación fuera crítica. Daniel la observó y asintió, como si supiera que podía aguantar un poco más. Lucy pasó por delante de otra ventana y atisbó un resplandor dorado en un rincón de la iglesia. Daniel también lo vio. Se colocó junto a ella, con cuidado de no entrar en el templo. La tomó de la mano y le señaló. Solo se vio la punta de la aureola. Parecía que el suelo hubiera cedido y la estatua se hubiera hundido con él.
Lucy se acercó más y cuajó el agua de burbujas de aire. No estaba segura de cómo desacoplar la aureola y ya no aguantaba más. Los pulmones iban a estallarle. Indicó a Daniel que necesitaba subir. Él negó con la cabeza. Cuando ella puso cara de sorpresa, él la sacó de la iglesia y la abrazó. La besó con ardor y la sensación fue increíble. Pero no solo la besaba, también le insuflaba aire con los pulmones. Lucy aspiró el aire puro sin dejar de besarlo. Sintió cómo fluía por su cuerpo y le llenaba los pulmones justo cuando creía que iban a estallarle. Parecía que Daniel tuviera una reserva inagotable de aire. Y Lucy estaba ávida de todo el aire. Lucy estaba ávida de él. Se palparon los cuerpos casi desnudos, tan arrebatados de pasión como si se besaran por puro placer. Lucy no quería parar, pero solo tenía 8 días. Cuando por fin asintió para indicarle que tenía suficiente, Daniel sonrió y se separó de ella. Regresó a la angosta ventana rota. Daniel nadó hasta ella y se colocó delante para que su luz alumbrara el camino a Lucy. Ella se embutió en la abertura y en cuanto estuvo dentro, sintió frío y una absurda claustrofobia. Resultaba extraño, porque la iglesia era inmensa. Sus techos alcanzaban 30 metros de altura y Lucy la tenía para ella sola. Puede que el problema fuera ese, el otro lado de la pared. Daniel le parecía demasiado lejos de ella, al menos veía al ángel y el brillo de Daniel justo en la ventana. Nadó hacia la aureola dorada y la tomó. Recordó las instrucciones de Daniel y la giró como si estuviera conduciendo un autocar. La lisa aureola no cedió. La agarró más fuerte. La zarandeó con todas sus fuerzas. Con mucha lentitud, la aureola chirrió y giró unos centímetros hacia la izquierda. Lucy volvió a hacer la fuerza para moverla y en su exasperación llenó el agua de burbujas. Justo cuando comenzaba a sentirse agotada, la aureola se aflojó y giró. La cara de Daniel irradió orgullo mientras observaba, sosteniéndose la mirada. Lucy ni siquiera pensó en respirar mientras trataba de desenroscar la aureola. La aureola por fin se desacopló. Lucy gritó con satisfacción y su peso le impresionó, pero cuando miró a Daniel, él ya no la observaba. Miraba hacia arriba, hacia la superficie. Un segundo después, desapareció. Hasta aquí el capítulo 3 de Oscuros, la primera maldición. Gracias por escucharme.